Vamos a iniciar este día 26 de mayo con una nueva transmisión en vivo. Hola Berito, ¿cómo está? Qué gusto leerla. Bienvenidos todos. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Hola Patti, bienvenida. Vamos a esperar porque este día jueves, como les contaba, tenemos una transmisión muy entretenida en nuestra asociación Ashtevip con una invitada muy especial. Vamos a esperar que ella se conecte para que nos acompañe el día de hoy. Veo ahí, parece que ya ella está entre los asistentes que hoy nos acompañan. Así que bueno, contándoles mientras tanto que luego de terminar la transmisión del día de hoy, podrán encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, obviamente en Instagram, en Apple Podcast y en Spotify también, lo que hoy día conversemos con la doctora. Les cuento que mi nombre es Natalia Orellana, yo soy psicóloga y terapeuta de vida pasada y por supuesto soy parte de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, Ashtevip, y hoy estoy transmitiendo desde la sexta región. Como les decía, tenemos hoy una invitada muy interesante. Ella es la doctora Viviana Centeno, que nos va a estar dando una tremenda cátedra el día de hoy de cómo se conducen las regresiones terapéuticas. Vamos a hacerle la invitación para que nos pueda acompañar y que obviamente hoy día nos pueda. Hola, buenas noches. Buenas Muy bien, noches, qué gusto verla, ¿cómo está? muy bien. Contenta de estar aquí en la transmisión. Me alegro mucho. Nosotros también estamos muy contentos de tenerla como invitada. Usted es una miembro muy importante de la asociación y obviamente para mí es un honor poder estar entrevistándola hoy con un tema tan importante para nosotros los terapeutas, pero también para nuestros consultantes de lo que hablábamos recién, de cómo se conduce una regresión terapéutica. Así que principalmente y lo primero, preguntarle, ¿por qué es importante? ¿Por qué debe conducirse una regresión terapéutica? Bueno, la conducción del terapeuta especializado evidentemente hace la diferencia entre una regresión simplemente anecdótica y una regresión terapéutica. Exactamente. Es muy importante que el terapeuta sea un guía y un acompañante para el paciente y que lo vaya guiando para que las experiencias que aparecen durante la regresión, porque son experiencias, con la calidad de la experiencia, de la memoria, digamos, y no simples recuerdos, esas experiencias sean relacionadas con el motivo de consulta del paciente, obteniendo el mayor beneficio para su sanación en la vida presente. Entonces, lo que nosotros encontremos y lo que estimulemos en el paciente como experiencia, digamos, porque una vez que ya el paciente se encuentra en la experiencia, vamos a profundizarla con algunos métodos, pero obviamente todas las experiencias del paciente. Nosotros no inducimos ningún contenido, nada, solamente que al llegar el paciente a la experiencia, guiado por su alma en realidad, porque el motivo de consulta se relaciona 99% de las veces con la experiencia que aparece, aunque al comienzo a veces no encontramos la Pareciera que relación, es no, claro. evidente que la hay. Claro. Entonces, cuando aparece esta experiencia, nosotros podemos utilizar algunos elementos para profundizarla, pero sobre todo obtener la información de cómo siente el paciente la experiencia en todos los niveles. Qué Entonces, importante lo que nos una vez cuenta. exacto, una vez que el paciente se encuentra vivenciando esa experiencia, que se vivencia como si estuviera pasando aún, porque en el fondo eso es lo que ocurre. Las Claro. experiencias que aparecen son experiencias que no se han finalizado, están
Ay, sí, parece que perdimos un Entonces, momento, estas pero experiencias, estamos de vuelta. sí, sí, son experiencias incompletas, que no se han terminado. Y al ser Exactamente. incompletas, ¿no es cierto?, deben continuarse y acompañar al paciente a vivenciarlas en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Entonces yo entiendo que la conducción es un poco lo que nos acaba de decir, el hecho de poder permitir vivir o revivir esta experiencia a nuestro paciente en todos esos ámbitos, ¿no? Justamente, justamente porque el ser humano abarca todos esos niveles. Entonces, una característica importante de nuestra terapia es que alcanza al ser humano en todos esos componentes, niveles, ¿no es cierto? Así Y es, por lo tanto, nos permite reconstruir la experiencia, pero completarla. así es. Completar aquello que está inconcluso y a la vez darle un significado, rescatar el aprendizaje, pero sobre todo relacionar lo que aparece con lo que el paciente siente y vive hoy. Exactamente, yo creo que Y ese cuando lo punto es muy relacionamos, importante. claro, porque en ese momento cobra sentido, uno se da cuenta que lo que le ocurrió a lo mejor hace 10 años o a lo mejor hace 1000 años, Claro, todavía no se ha terminado y sigue ocasionando crisis de pánico, depresión, claro, fobias, etcétera. Y tan entonces, común. cuando entendimos esto y cuando lo relacionamos, somos capaces de mostrar a nuestro paciente, porque es el mismo el que saca las conclusiones, se da cuenta cómo se relaciona, nos va respondiendo, completando, digamos, este esquema que para nosotros es tan terapéutico. Claro, exactamente. Tenía unos problemas de conexión, pero creo y tengo la impresión de que ahora sí ya Sí, estamos ok. Yo le consultaba recién que dentro de la explicación que usted nos daba, también nos contaba de algunos elementos terapéuticos. En cuanto a claro. eso, ¿qué elemento nosotros los terapeutas de vida pasada acostumbramos a utilizar, por ejemplo, en una regresión terapéutica? Bueno, nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de profundizar lo que el paciente nos relata y que lo experimente en presente, de manera que lo vamos a hacer hablar en presente. Perfecto. Cuando él dice, me pasó esto, tú le dices, esto te Súper. está pasando ahora. Háblalo en presente porque todavía estás ahí. Hay una parte de tu alma retenida ahí. Entonces, el hecho de hacerlo hablar en presente es muy importante para que él entienda que todavía está ahí. Que el alma ¿Ya? todavía está ahí Eso es viviendo eso, justamente. exacto, exacto. Lo otro importante como elemento es evitar eh, hacer preguntas muy racionales. Lo Mm, racional es para el exactamente. final, cuando el paciente ya entendió el proceso, pero Claro, durante la experiencia, lo racional debería postergarse un poquito y dejarlo vivir en los otros niveles, para que la experiencia tenga esa calidad de experiencia. Y exactamente. cuando se trata de profundizar la experiencia, tenemos otro elemento que son las técnicas de psicodrama, Súper que hacen interesante eso. que sí, el paciente puede profundizar en esto mediante el uso de algunos pequeños elementos, como por ejemplo, si el paciente relata que en ese momento sintió un fuerte dolor en el cuello, uno le va a preguntar cómo es ese dolor y puedo poner mi mano en ese momento en la zona para ver cómo es, si es un dolor interno o externo y a Claro, qué se parece el paciente, asemejarlo y exacto. probablemente si nosotros ponemos nuestra mano ahí va a decir se parece a una cuerda, por ejemplo. Claro, intensificamos ¿Ya? en el fondo desde la vivencia Intensificamos, del, claro. claro.
Utilizando Y si el esa paciente, técnica. por ejemplo, dice, siento un dolor en mi costado, ¿y cómo es ese dolor? Nosotros no le vamos a sugerir nada, le vamos a decir, ¿cómo es? Descríbelo. Porque el paciente puede decir, se parece a una pelota, se parece a una piedra, se parece a algo punzante, por ejemplo, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que algo punzante provoca eso, que probablemente Claro, es una herida de mucho tiempo atrás, claro, en su campo sutil, porque lo experimentan exactamente. en este campo físico, pero viene de los cuerpos sutiles de antes. Entonces, puedo, por ejemplo, usar un lápiz pasta para colocarlo en esa zona y basta con tocar, no es Como, necesario, ¿no es como por cierto? ejemplo, si yo le dijeras Hincharlo. acá, hacemos esto. Eso, exactamente, Claro, exactamente. Y entonces el paciente inmediatamente se siente conecta. que lo que realmente le causó eso fue una lanza, fue un cuchillo, Claro, lo que fuera. Porque como él ya está en la experiencia, como él ya está, nosotros la estamos profundizando. exactamente. Entendiendo que no le estamos Induciendo. induciendo la experiencia, sino que profundizando. Sí, Exactamente. Yo creo que también eso que acaba de decir es súper importante, hacer esa diferenciación de la inducción con la conducción, que obviamente no es lo mismo. Pero a mí me cabe una duda que quizás a los consultantes también, a los pacientes les podría hacer ruido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una regresión no tiene esta instancia de ser conducida? ¿Qué pasa en el proceso terapéutico con eso? si no es conducida, la experiencia va a salir como tenga que salir. Pero, ¿qué es lo que puede pasar cuando una persona que no sabe eh, cómo manejar la terapia, eh, toma un paciente y le hace tener la regresión, ya sea que el paciente esté con una experiencia o se la induzca a la otra persona, eh, va a salir lo que el alma permita salir, porque en ese sentido el alma es muy sabia, Así es. probablemente no va a llegar al extremo. Por ejemplo, cuando uno escucha esos CD de regresión, autorregresión, como los que vienen en algunos libros de Claro, Brian Weiss, ¿no es cierto? Se sí, llega hasta cierto límite, aunque de todas maneras es peligroso, claro, porque si uno se encuentra en una situación extrema, no puede manejarla solo. No puede, exactamente. porque evidentemente si lo están torturando o se está ahogando, ¿qué va a hacer uno? Así es. Llega hasta donde puede y no tiene ningún elemento que sirva para relacionarlo. O sea, no tiene la misma profundidad finalmente que el acompañamiento Claro, terapéutico produce en la conducción. claro. Ahora, si es conducido, porque yo estoy hablando a lo mejor de la autorregresión, pero sí, o autohipnosis, en Claro. fin, pero si es conducida por una persona que sabe cómo inducir la regresión, pero no manejarla terapéuticamente, es más peligroso. ¿En qué sentido? Porque ¿Usted ahí nos podría contar un se poco de puede, esto? claro, de repente uno ve anecdóticamente en las películas, en la televisión, etcétera, regresiones que son claramente no terapéuticas y en las cuales el terapeuta o pseudoterapeuta se asusta mucho cuando se llega al Mm, momento de la muerte o si ocurre claro, una tortura o un hecho muy violento y lo que hace es sacar al paciente no en se ese le permite momento vivir. del estado de conciencia expandido, claro. Claro, Y entonces lo que ocurre es que si sacamos al paciente, esa experiencia queda abierta claro, queda y el paciente va a inconclusa. seguir sintiendo que se está ahogando o que se está quemando o que lo están matando o violando. Por lo tanto, Claro, es una experiencia que va a quedar abierta y tarde o temprano va a producir otros síntomas peores. exactamente. Eso es claro, evidentemente desde esa mirada es súper complejo no tener el conocimiento adecuado para generar obviamente una terapia de vida pasada terapéutica, que tenga ese resultado efectivo en nuestros pacientes, que efectivamente puedan vivir
tan vivencialmente, valga la redundancia, la experiencia que su alma les está mostrando para responder su motivo de consulta. Ahora, Claro, claro. Entonces, evidentemente es una pérdida y un riesgo. exactamente, toda Por la eso que razón. nos da lo mismo hacerse una regresión con cualquier persona. Tiene que Justamente, ser un terapeuta y un terapeuta certificado en regresiones, así es, así es. Y en ese caso, claro, con una formación adecuada. justamente de eso quería un poco como preguntarle también, cuando hablamos de formar terapeutas, en cuanto justamente al tema de la conducción, ¿qué es importante, por ejemplo, que, que se pueda tener en consideración en esos casos? Bueno, lo principal es que haya desde el principio un concepto ético. Eso es súper importante, ¿ya? Nosotros en la academia y en Astevip damos mucha importancia a la ética, ¿no es cierto?, Así con es, que trabajan los terapeutas. así es. Además, tiene que tener suficiente experiencia y esa experiencia tiene que ser tanto teórica como práctica. Y tiene que haber experimentado en sí mismo el proceso como paciente. Exactamente, Para entender bien la técnica es necesario que uno también sea paciente de TBP. así es. Y no una vez, sino muchas veces. Nosotros en la academia nuestra exigimos 10 regresiones como paciente y 10 como terapeuta. Así es, ¿Ya? Y puede ser más, pero por lo menos. Además de eso, por supuesto, contemplar las regresiones que realizan los compañeros y las que realiza el profesor. claro. Y en todas ellas nos ceñimos a una técnica que es de la psicóloga Edith Fiore, Maureen Netterton y el doctor Kabuli, que él desarrolló a partir de esos maestros una técnica muy segura para obtener la relación entre la experiencia que aparece en la regresión y los síntomas y motivo de consulta que tiene el paciente hoy, Perfecto, rescatando, claro, rescatando las diversas vivencias del paciente y relacionándolas con el presente. claro. Somos capaces de que el paciente mismo Eso haga su cambio, es muy interesante, es muy bonito además de nuestra claro, técnica. claro. Tomar conciencia de por qué ha estado sintiéndose como se siente o por qué le ha estado pasando una y otra vez lo que le ha ocurrido. Y dándose cuenta que al terminar esa experiencia la puede cerrar y archivar, por así decirlo. O sea, una experiencia que hacía doler tanto y parecía llevarlo al extremo, se convierte en un recuerdo que ya no le va a hacer el daño que le hacía la experiencia. Y ese recuerdo lo Exactamente. puede archivar y rescatar lo importante, que es el aprendizaje, porque al final todo es aprendizaje y evolución. Entonces, si uno Bien. rescata el aprendizaje y le da un sentido a la experiencia, valió la pena. Y el ser humano Exactamente. necesita eso. Ya sabe que no sufrió porque sí, Claro, estaba aprendiendo algo. Y lo mejor de todo es que si ya aprendió, no necesita seguir repitiendo. eso es un Y tremendo, al entender, claro, claro, entonces, al entender eso, el paciente puede cerrar sus experiencias pasadas. Eso es muy importante. exactamente. Yo creo que en ese punto es súper importante detenerse también y desde ahí obviamente empezar como a mostrar la diferencia de la terapia de vida pasada con otros tipos de terapias de este estilo o regresión o hipnosis. Entonces, yo quisiera consultarle algo que de repente eh, los pacientes también preguntan en consulta. ¿Es lo mismo conducir una terapia de vida pasada que una regresión o una hipnosis, doctora? Claro que no.
Claro que no, porque justamente los elementos y la secuencia que yo te estoy relatando es lo que hace que la experiencia sea terapéutica y que no queden abiertas las situaciones que Exactamente. podrían acrecentar los síntomas y el daño. Entonces, la verdad que, por ejemplo, inducir una regresión es súper fácil. De hecho, nosotros pensamos que muchos pacientes ya vienen en regresión. No Exactamente. necesitamos las técnicas hipnóticas, salvo pacientes que vengan muy desconectados de lo emocional. Y ahí vamos a recurrir a técnicas más de relajación o un poco de Claro. visualización, más del tipo hipnótico. Pero lo más frecuente es que el paciente solo está iniciando el proceso ya de regresión cuando llega A finalmente consultar. al terapeuta, Claro. porque tomó su decisión de sanarse. Entonces yo Exactamente. lo veo de esta forma. Su alma sabe que viene a esto. Su alma hace que esa experiencia suba a la superficie. Exactamente. Y muchos de los síntomas que relatan al llegar son de la regresión. Por ejemplo, No, dice, casi claro. no vine porque justo me empezó una terrible jaqueca. Exactamente. Esa Y suele jaqueca ocurrir. es de la regresión. Exactamente. O con un dolor específico. Exacto, Es sí, muy habitual que eso pase. o viene llorando, ¿por qué? No sé por qué estoy así, es porque ya Exacto. su experiencia está saliendo. Entonces, precipitar al paciente en una experiencia no es difícil, porque el paciente está como al borde de eso, Claro. pero manejarla para que eso redunde en el beneficio del paciente y finalmente salga de ese atrapamiento que se produjo al vivir ese trauma, esa Claro. es la idea. Exactamente. Entonces, finalmente, eso es un poco como la gran diferencia entre una técnica y la otra, ¿no? Por supuesto, porque además algunas personas creen equivocadamente que lo que hay que saber es hipnosis. Y la verdad que la hipnosis es solo una Una forma más técnica, de claro. inducir, claro, Exacto. de inducir, pero no tiene la técnica para hacer terapéutica la experiencia. Y Exactamente. no tiene tampoco, no tiene, claro, porque no va a saber, o sea, va a entrar en la hipnosis, pero ¿qué hago para esto? ¿Lo convenzo de que esto no le haga daño a través de métodos hipnóticos? Claro. Eso no es nuestra técnica, porque nosotros no introducimos nada, hacemos que el paciente tome conciencia y vaya sanando lo que se pueda sanar y haciendo los cambios Que el necesarios. En cambio, en paciente la hipnosis trabaje, no se conoce exactamente. esto. Exacto. Además, las personas que aprenden hipnosis tampoco tienen el programa detallado que tenemos en nuestras formaciones, que trata Justamente. distintos temas que son demasiado importantes. Y en mucha Todos los profundidad temas que también. están en el programa, claro, son necesarios porque aparecen en las revisiones y una persona puede manejar una técnica hipnótica, pero si le aparece en el momento un trauma específico o una experiencia eh, de abducción extraterrestre, Claro. manejo de abuso sexual, La temas sanación con del los niño padres, interior, no va a claro. saber qué se hace en ese momento. Justamente. Justamente. No podemos aplicar una técnica estandarizada para cualquier cosa. Así es. Eso es muy, muy interesante, lo que nos dice de no estandarizar, que en el fondo y de alguna manera esta técnica, al ser una técnica probada, que tiene excelentes resultados en nuestros pacientes, también de alguna manera, a pesar de tener pasos y a pesar de tener, digamos, un orden, también nos da la posibilidad un poco de dejar vivir cada experiencia como debe ser vivida por nuestros pacientes. Entonces, un poco desde esa lógica, desde el orden de lo técnico, ¿cómo es en general en el proceso de una terapia de vida pasada? ¿Cómo la definiría usted, por ejemplo? Que usted ha sido finalmente la formadora de muchos de nosotros en Astevit. Bueno, yo definiría que una sesión de regresión terapéutica es una oportunidad que se da al alma para expresar sus conflictos más urgentes y que
esos conflictos tengan posibilidad de sanar y cerrarse. Y que al sanar, además, estamos cerrando una experiencia que había quedado como en un presente eterno y Claro. rescatando un fragmento de energía del alma, porque es el alma la que se fragmenta con esas Ujú. experiencias, rescatando ese fragmento del alma para integrarlo a nuestro presente, lo cual además nos da la maravillosa oportunidad de acrecentar nuestra energía del alma. Recuperamos parte de nuestra energía vital también. Recuperamos parte de nuestra alma, Así. justamente. Entonces, eso sería como a grandes rasgos lo que como terapeutas nosotros también ayudamos, guiamos en este proceso, en esta terapia de vida pasada a nuestros pacientes, a recuperar energía vital, a poder cerrar ciclos, a revivir de manera experiencial estos momentos. Eh, Justamente. ¿Qué más podría un poco agregarnos respecto a eso? Tenemos algunas preguntas también, así que quien quisiera también agregarlas, quizás es el momento Recuperar para iniciar. energía del alma y en Ujú. algunos casos extremos en que hay pérdida del alma, o sea, casi la totalidad del alma se ha Claro, retirado, es como devolver a la vida al paciente. exactamente. Pacientes que han visto la vida de afuera y han actuado como verdaderos robots o Mm, pilotos automáticos, claro, pueden tomar la vida otra vez en sus manos. dejar de ver la vida pasar por la ventana. Exacto, justamente, sí. Exactamente. Es una muy, muy bonita técnica. Obviamente, usted, como le decía hace un ratito, ha sido formadora de muchos de los terapeutas que estamos en la asociación. Eh, Dentro de todas esta formación, lo riguroso que es su programa, hay aquí una persona, Paola Luz Benítez, que está consultando si durante el 2023 usted como formadora continuará con la modalidad online también, doctora. Sí, pero mi modalidad actual es híbrida. Es Ok. decir, alterno la teoría online con prácticas de 4 días fuera de Santiago. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, así que se hacen ambas cosas. Ok, ahí espero que ahí a Paola le haya quedado Claro. respondida su pregunta. Habían otras preguntas por ahí, pero creo que las perdí un poco aquí en el chat. No sé si alguien de pronto quisiera volver a escribirla, si es que aún tengo interés, digamos, de responderla, porque es súper relevante y es bien importante además tener esta tremenda invitada, aprovecharla con todos sus conocimientos. Eh, Volviendo y retomando un poco aquí con el tema de hoy, que es la conducción de la regresión terapéutica, usted nos decía que dentro de los elementos que a mí me gustaría un poco detenerme también en eso, es el estar en el presente, el permitirle al paciente vivir el momento en presente. ¿Por qué es tan importante ese elemento en particular? ¿Por qué? Porque a menudo uno se da cuenta que si bien el paciente entra en la experiencia, mantiene una distancia como espectador. Y eso pasa cuando lo empieza a relatar como de lejos, como yo estaba en esa casa y entré donde estaba mi tío, qué sé yo. Entonces uno le dice, tú estás ahí, no es que estabas, háblalo en presente. Claro, Tú estás en esa casa y te encuentras ahí donde está tu tío. Porque de lo contrario, no se permiten, generalmente son personas que no se permiten vivirlo tan a fondo. claro, Otras veces es un simple manejo de los verbos, claro. pero uno nota que al decirle, háblalo en presente porque todavía estás ahí, entran mucho más en la Se experiencia. genera, claro, esa conexión más profunda. Exacto, claro. Exactamente. Eso, claro, es súper importante hacer esa diferencia.
Acá, doctora Reiki Puerto Varas nos está preguntando si hay que tener estudios previos para realizar el taller. Yo creo que se refiere quizás a la formación. Probablemente a la formación. Lo que hay que tener es un nivel de educación superior, es decir, ser Claro, o profesional o estudiante así es, universitario. justamente. Claro, Eso es aunque no claro, se haya graduado, pero tener ese nivel de formación, así es, pero no importa que sea de una carrera médica o de psicología, así sino es. que cualquier carrera superior posibilita el aprendizaje de esta técnica y su comprensión. Nosotros en la asociación, como tú sabes, tenemos de todas las De profesiones. todo, sí, tenemos harta Todas. variedad de Sí, profesionales terapeutas. claro, Eso es claro que sí. claro, lo que decía la doctora es súper relevante que para la formación es necesario tener estos estudios superiores, pero si es que nos equivocamos ya es para los talleres que de pronto realizamos algunos de los terapeutas, para eso no es Puede que necesario sea los para los estudios, talleres y en este claro, caso ningún estudio previo. exactamente, Ningún estudio previo. Y respecto a la característica de la persona, yo diría que tiene que tener interés en la sanación. exactamente, tener esa motivación por generar procesos Sí, de cambio tanto para el paciente como para ella misma como terapeuta. Así que esperamos ahí haberle respondido a esta persona de Puerto Varas. Está también Nicole Aldunate que nos dice, hola, buenas noches a ambas. ¿De qué manera se puede acceder a una terapia con la doctora? a través de mi Instagram o de mi Facebook pueden encontrar mis datos. Ya, perfecto. ¿Cuál es su Instagram, doctora? Aquí lo tenemos, el doctora-centeno. Sí, ese es. Perfecto. Ahí puede contactarse con la doctora para poder acceder a terapias con ella. Bueno, ahí Reiki Puerto Varas nos decía que sí, que a la formación, que ahí maravillosa le damos respuesta. Y Amor de Mentiras, el musical, saludos a ambas, nos dice, saludos también para ti, Javier. Eh, Hay hartos corazoncitos hoy día para usted, doctora, así que hay mucha gente también viéndonos, como les decía al inicio. Saludos, saludos para Javier y lo recomiendo mucho porque él es terapeuta de TDP y es Tremendo psicodramatista, terapeuta. así que tiene, Exacto. Tremendo terapeuta también ahí y tenemos. ayudante también de nuestra escuela. Exactamente. Está Claudia Pérez Santelices que nos pregunta, ¿el alma o la personalidad cambia entre vidas o es la misma? El alma es la misma, la personalidad cambia en cada vida. Exacto. Es importante esa definición y esa diferenciación porque somos una alma en distintos cuerpos, en el fondo, transitando en distintas vidas. Exacto, claro, y la personalidad puede variar mucho porque la personalidad en el fondo es como una máscara, Exactamente. Y eso va a variar pero dependiendo de. necesaria. Exacto. Va a depender mucho del plan de vida que hagamos para esa vida también. Exacto, Así justamente. es. Está George Cortés Donoso y pregunta, ¿cualquier persona no puede aprender, por ejemplo, alguien que tiene solo cuarto medio? Me imagino que es para la formación. Pero puede tener cuarto medio y si le interesa tanto, yo he tenido alumnos que me han seguido desde el colegio y Ujú. que han salido de cuarto medio, han entrado a estudiar alguna carrera y mientras están estudiando esa carrera han hecho el curso o han Exacto. esperado a terminar, da lo mismo, pueden hacer el curso mientras ya están en primer año, no importa que sean mechones. Exactamente. Eso es súper bueno saberle tenerlo en cuenta. Y también nos están preguntando dónde se puede encontrar información de los valores para la formación en taller chocolate pimienta. Lo más probable ahí, respondo de acuerdo a cada terapeuta que ofrece la formación, eh, cada terapeuta tiene sus propios valores, sus propios aranceles, y ahí probablemente pueden encontrar también en la página de Astedit que está esta información de Justamente, manera actualizada, así que para todos quienes les interese formarse o sí, tener alguna terapia,
en nuestra página de Astevip pueden encontrar toda esa información. También importante es hacer... En la página de Astevip van a encontrar las diversas formaciones y los contactos de los que formamos. Exactamente, así que los dejo súper invitados para que se acerquen a la página, la visiten, la recorran completamente porque está muy entretenida y que además se puedan inscribir, para que reciban todos los meses un extracto de lo que nosotros estamos haciendo y los mantengamos actualizados también ahí de nuestras formaciones, de nuestros talleres y de las cosas que estamos haciendo como asociación. Así que yo, doctora, por mi parte agradezco su tiempo, la tremenda información que nos da hoy día, la tremenda cátedra que nos cuenta cada vez que nos reunimos con usted. Así que solo agradecerle y de pronto también ahí recordar a todas las personas interesadas cuáles son sus redes sociales para quien de pronto quisiera contactarla. Bueno, tengo la página que es www.terapiadelalma.org. Perfecto. ¿Ya? Y tengo el Facebook Regresiones Chile, doctora Centeno. Uh-huh. Y el Instagram, que como dijimos es doctora-centeno. Exactamente. Y bueno, para el resto de los terapeutas que estamos a lo largo de todo el país, nos pueden encontrar en la página de Astevip. Así que le agradezco que tengan una bonita jornada y nos vemos en una próxima sesión de en vivos con algún otro terapeuta invitado y algún otro terapeuta conductor. Que tenga una bonita semana, muchas doctora. Gracias. Cariños, nos vemos. Gracias, Natalie, y gracias a todo nuestro público. Exactamente, lo mismo para todos quienes nos acompañaron la noche de hoy. Que estén muy bien. Gracias.